Estamos en la oficina asesora de control interno con la funcionaria que labora en esta sección en la alcaldía de Saravena. Buenos días, ¿qué cargo desempeña? Buenos días, mi nombre es Mariela Quintero Osorio, soy la encargada del área de control interno de la administración municipal. Tengo ya 3 años y medio de estar laborando con la administración municipal en este cargo que vengo desempeñando. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las funciones que realiza aquí su sección y cuáles son las relacionadas con el área de archivo municipal? Con el tema de las comunicaciones, los decretos, las resoluciones, todo lo relacionado. Pues básicamente el cargo es el seguimiento de control a todas las áreas de la administración municipal. En el área de archivo, pues tengo que tener seguimiento pues al cumplimiento de la ley 594 del 2000, entre otras cosas, de gestionar documentos y hacer seguimiento a las correspondencias y a que todo funcione bajo los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. Marely, ¿usted tiene conocimiento de cómo se realiza el proceso de correspondencia interna en la administración municipal? Claro que sí, en ese momento la correspondencia interna pues se recibe en el área de archivo. Aquí en la administración municipal solo solo existe el archivo central y él es el encargado de realizar toda la gestión de documentos, y entre esas está la correspondencia interna que llega a la administración municipal de otros organismos, otras entidades del Estado. ¿Ha existido problemas por lo menos con, no sé, pérdida de información, búsqueda, o por lo menos para responder esa correspondencia interna? ¿Ha habido inconvenientes? ¿O sí. ¿Qué novedades hay? Existen deficiencias en el manejo de inventarios, que no existe control en la documentación. Han existido pérdidas de los documentos, no hay duplicados a veces en la correspondencia inclusive interna porque se equivocan y le colocan el mismo radicado a la correspondencia. Entonces queda la correspondencia que llega. A veces han existido casos que un radicado corresponde a varios documentos que no debía ser. Esas anomalías se han encontrado dentro de la administración en este momento. Marely, ¿usted tiene conocimiento también de cómo es el proceso de correspondencia externa que radican las otras dependencias? Sí, hay desorden en ese sentido, también hay mucho desorden documental, pues las dependencias gestionan los documentos y son llevados al área de archivo para que sean radicados los documentos. A veces pasan que también han existido deficiencias con la duplicidad en los radicados también externos, duplicidad, que a veces no bajan la documentación y se pierde la documentación. La oficina gestora del documento se queda con dicho documento y se extravía, y a veces la unidad de correspondencia queda sin el documento. Y por lo menos para realizar este proceso, ¿cuánto tiempo lo utiliza la dependencia que va a realizar este proceso? ¿La dependencia que realiza el proceso de radicación o que elabora el documento? O sea, en las dos cosas, en la elaboración hasta cuando lo recibe el ciudadano como para una respuesta. Hay mucha demora en ese sentido porque se supone que la gestión documental debe ser al instante, ¿no? Entonces pasa de que
de que la niña de pronto de archivo no tiene el momento para radicar la correspondencia y uno debe dejar la correspondencia ya para que sea radicada con y esté en el libro radicador, que se manejan unos libros radicadores. Entonces hay demoras, a veces llega uno y no está, entonces se pierde tiempo al contestar por ejemplo cuando es vencimiento de término, entonces se demora el proceso, a veces hay dificultades en ese sentido porque la correspondencia debería irse en el momento, ¿sí? Y no esperar. En tal sentido haber unos controles o algo para que la correspondencia no tenga que pasar o que bajar uno al archivo a que le la radique, luego volver a subir para la firma, etcétera, etcétera, etcétera. En tiempo más o menos, ¿eso cuánto podría ser? A veces, pues, por bien que le vaya uno, 2 días, un día. 2 días. Bueno, eso en el caso de la correspondencia externa. Mariel, cuéntanos qué proceso tiene el conocimiento de la parte de las resoluciones que emiten las sentencias. Sí, las resoluciones también, o sea, todos los documentos que se expiden deben ir al archivo central para ser radicados, en la unidad de correspondencia, ser radicados. Ha pasado que las unidades o dependencias gestoras del documento no lo llevan o asumen radicados y se han presentado duplicidad en radicados de las resoluciones. Entonces, que tiene que entrar a hacer la niña, colocarle raya 1 y eso está prohibido por la norma. Entonces, han existido dificultades porque se presentan duplicidad en radicados. Se ha visto en casos que la Contraloría solicita de pronto resoluciones, por ejemplo, para los supervisores de contratos, y han habido casos que ha habido duplicidad en esas resoluciones y entonces uno no sabe cuál es cuál. Entonces es un error que ha presentado la administración en ese sentido. Buenas. El tema de las resoluciones, qué problemas se han presentado con estos procedimientos que se realizan ahí desde las dependencias hacia el archivo central con las resoluciones? ¿O qué hacen? ¿O cómo hacen? Como le mencionaba anteriormente, dificultades muchas porque ha habido pérdida de documentación, duplicidad, y sobre todo la duplicidad es la que más ha afectado, sobre todo eso, y a veces resoluciones sin firmas, que no cumplen todos los requisitos para hacer un acto administrativo, o sea que los apartan allá telefónicamente, llegan y a veces no, se le olvidó bajar, ya lo anularon y dieron por hecho sentado de que lo anularon y quedan los vicios y los espacios sin diligenciar entre los libros radicados. En el caso de los decretos, ¿cómo se realiza este proceso? Igual a las resoluciones es un acto administrativo y dependiendo de la oficina gestora del documento, es decir, todos los actos administrativos los firma el alcalde municipal por ser decreto, ¿cierto? Por ser decreto, en el caso de los decretos, sí. Pero muchas veces las unidades o secretarías correspondientes realizan el acto administrativo, o sea, lo proyectan y es firmado por el alcalde. Pues en él casi no, en ese sentido no se han presentado tantas dificultades como las resoluciones,
pero sí sí existe de que los cambian y de pronto no los bajan, de que de pronto les arreglan algunas cosas y no queda el real en el archivo municipal. Eso también se ha presentado. Y bueno, entonces han sido los problemas para realizar el proceso completo de estos actos administrativos, ya sea radicado de correspondencia interna, externa, o sea, lo que usted conoce, ¿cuánto tiempo se demoran en cada uno? En las entregas, las inspecciones que realicen, todo. ¿De los actos administrativos? Sí, todo, o sea, háblenos así de forma como de cada uno, pero... ¿Qué tiempo se emplea? Bueno, desde la proyección, dependiendo del acto administrativo, pues hablemos después de la proyección. Está la proyección del acto administrativo, posteriormente pasa a ser firmado por el alcalde o por quien vaya a firmar el acto administrativo. Luego de eso es bajado a la unidad de archivo para que sea radicado, tener el radicado del documento. Perdón, ahí cuando lo bajan al archivo, ¿lo entregan y una vez se lo radican o qué sucede? A veces sí lo entregan de una vez, pero eso es como quien dice, correr con suerte, en el sentido de que muchas veces como hay dificultades en la falta de personal por ser un municipio de esta categoría, pues no existe la facilidad de tener cantidad de empleados, sino un funcionario responde por muchas funciones, valga la redundancia, muchas funciones. Entonces, en ese sentido, solo existe una persona encargada de recibir la correspondencia, de radicarla, de repartirla, de todas las funciones que maneja el área de correspondencia. Entonces, de ahí se desprende el que ella hace todo y tiene que esperar uno mucho tiempo para que le den un radicado. Entonces, a veces uno, por no esperar, pues sube a hacer otras diligencias en la oficina y el documento se queda ya durmiendo, o si de pronto a la niña de archivo se le olvidó que llegó fulanito, que lo atendió, que era que llegó para radicar otra correspondencia, en fin, y quedan los documentos ahí a veces sin radicar y no en la fecha que uno lo necesitaba, o bueno, en fin, ha pasado también esas cosas. Entonces sí existe demoras porque tiene que usted ir hasta la unidad de correspondencia. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy en el tercer piso, tengo que bajar hasta allá, esperar que la niña esté desocupada. Si no está desocupada, dejarle el documento. Si le dejo el documento, se me olvida. Si se me olvida, esto demora y no me sale con la fecha que yo necesito. Bueno, entonces hay muchas deficiencias que deben ser pues mejoradas en ese aspecto. Listo. ¿Cuánto tiempo, cuando le han solicitado información a usted para responder alguna comunicación o alguna correspondencia, utiliza usted para buscar información? Pues en la búsqueda pues depende de lo que vaya a responder, pero a veces llegan cosas, por ejemplo, si es una acción de tutela tiene un término de 48 horas, si es un derecho de petición 15 días, si es esto por pues algún requerimiento de los entes de control, a veces llegan con 3 días, 5 días, bueno, dependiendo, pero sí existen dificultades. ¿Por qué? Porque resulta que recibe la niña la correspondencia y se demora en enterarse. ¿Por qué? Porque tiene que pasar primero, la entregan al alcalde, el alcalde la direcciona, y entonces en la dirección, en direccionar el documento, si no estoy en la oficina, de pronto salí, entonces se me demora para entregar. Entonces yo me demoro en enterarme qué tengo que responder, y si tiene 3 días, entonces cuando me lo están notificando que tengo que responder, entonces ya se han pasado más de 2 días, entonces solo tengo de pronto horas para responder el documento, entonces no alcanzo, que a veces toca ir a buscar los documentos a veces presentan se presentan dificultades en la búsqueda de la información, entonces uno necesita a veces las cosas con tiempo y demora ese proceso, ese procedimiento en el que se direcciona la información al que la va a responder, se demora mucho.
entonces uno demora en enterarse de qué es lo que va a responder, y cuando va a acordar hay muy poquito tiempo para resolver lo que haya, lo que haya que gestionar, o la documentación que haya que gestionar, se demora y a veces no contesta uno en el tiempo indicado. Los términos. Sí, los términos. Una cosita, los documentos cuando usted primero va y los busca, listo, con todas las demoras, los encuentra en buen estado, tienen un problema de conservación en la archivado, o todo está en orden. No, sí, en eso sí tuvimos y tenemos de hecho muchas dificultades, porque como todo es manual, cuando la entidad sufrió un atentado terrorista en el 2000, se quemaron muchos documentos, el traslado de los documentos, se perdieron mucha documentación perdida. Esta es la hora que a veces los entes de control, por ejemplo la Fiscalía tiene procesos aún en curso, por ejemplo el 95, del 98, y esta es la hora de que todavía están en proceso, a veces para cerrar vuelven y le piden a uno información y no se encuentra. Aparte de eso, los documentos no están organizados, no solo existe el archivo físico y más nada de los documentos. Entonces si los documentos se perdieron, entonces queda uno trancado y no puede darle de pronto la información completa a los entes organismos que estén pidiendo la información. Bueno, la parte del seguimiento de los actos administrativos que hemos estado hablando, ¿qué tal es? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Difícil. ¿Cómo se realiza? Muy difícil. Difícil, y siempre va a encontrar uno anomalías, por lo que le dije anteriormente, duplicidad, y aparte de eso, vacíos que dejan en los libros radicadores, porque la información muchas veces de los libros radicadores no es la fidedigna, como se podría decir. La información correspondiente a los libros muchas veces se ha encontrado que no es información fidedigna. ¿Fidedigna en qué sentido? En que radican, como por ejemplo, si van a radicar una resolución y radican para algo y resulta de que la cambiaron y que se la cedieron a otra persona y se les olvida colocar y queda con esas anomalías en la radicación. Entonces llegan los entes de control y verifican y los hallazgos que detectan de una vez que la información, la documentación que produce la administración no es fidedigna, es decir, que no corresponde. Entonces nos hemos encontrado con eso. Eso es una deficiencia, pues no existe una manera fácil de hacerle seguimiento y control a eso, sino que tiene que irse uno a los libros, y así como le pasa a la niña del archivo, le pasa a control interno, que solo existe una persona que tiene que responder por muchas cosas, entonces el tiempo no alcanza muchas veces para tramitar y para de pronto hacer los controles, el seguimiento a los libros, porque tiene que uno ir hasta allá y tener los libros y verificarlos allá en la unidad de archivo. Entonces siempre es complicado hacerle seguimiento y control a la documentación, y se presentan, de hecho se presentan todos los errores porque no existe manera de uno poder controlar la información. Bueno, ya que habla de control, me gustaría preguntarle en la parte de la seguridad de la información de estos documentos, donde los archivan, donde los cuidan, cómo es el acceso, si hay como privilegio para tener el control de la información. Pues ni siquiera, pues sí existe dificultad también en ese sentido, porque ni siquiera los privilegios de control interno que debería tener los control internos no existen por el desorden documental. A veces dicen que es que no hay tiempo porque de pronto uno se llega a enterar de muchas deficiencias y de pronto las personas creen que es atacarlos, no para mejorar, ¿sí? Siempre tienen esa mentalidad de que el control es para atacar a la gente y no para realizar una mejora en los procesos. Entonces, pues en ese sentido siempre se presenta demoras, o espera que uno se ocupe en otras cosas y no le prestan de pronto la atención, y
no es, o sea, no, nunca está el libro, por ejemplo, si uno va a pedir el libro Radicadores y para verificar, nunca está totalmente diligenciado, que porque entonces ya salen excusas, que porque yo no tengo tiempo, que porque aquí falta otra persona, que porque eso, que porque lo otro, y que como toda la documentación llega a la unidad de archivo y ella es quien le compete colocar la radicación, la fecha. Entonces por ese sentido uno pues a veces también entiende a la chica de archivo que le toca duro. Bueno, finalmente, ¿usted como control interno considera que es necesario la implementación del sistema de gestión documental en la alcaldía de Sabana? Claro que sí, sería mejor dicho, es lo que está pidiendo a grito la administración en este momento, porque el implementar un sistema de información beneficia a la entidad, porque ayudaría a poder mejorar todas esas deficiencias que ya le he contado en el transcurso de la entrevista, deficiencias que son graves, porque son cosas que por ejemplo, que haya una radicación duplicada, que haya pérdida de documentos, todo eso es grave. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo con la ley 594. Existen todas estas dificultades, generan observaciones y hallazgos por los entes de control. Entonces, pues el implementar un sistema que permita manipular la información, manipularla, organizarla, gestionarla, pues beneficiaría tanto a la niña de archivo como a todas las unidades por las demoras, pues por muchos aspectos que entrarían a fortalecer el procedimiento de la gestión documental en el municipio. Pues sí, sería excelente. Bueno, muchas gracias, María. Muy gentil usted con la entrevista. Bueno, a ustedes. El rojito, el de abajo,